Muy buenas a todos, chicos. El objetivo de este vídeo es hablar de la mutualización de la deuda. Para ello, en primer lugar, haremos un repaso de la evolución de la deuda en países como España, Holanda, Italia y Alemania. Hablaremos de las economías que están en contra de la mutualización de la deuda, es decir, de emitir deuda de forma conjunta en la Unión Europea, por qué lo están y el riesgo para las economías tanto más solventes como para las menos solventes. Y luego, para terminar, estableceremos las condiciones o ajustes fiscales que exigen algunos países para mutualizar la deuda. Por lo tanto, si atendemos a la tabla que os muestro a continuación, vemos que en ella se representan la deuda en términos de PIB de algunos países. Estos países son Dinamarca, Alemania, Grecia, España, Italia, Holanda, Austria, Portugal y Finlandia. Vemos que los países que han tenido una evolución más creciente desde el 2012 hasta la actualidad han sido Grecia, España e Italia, mientras que otros países como Holanda o Alemania han tenido políticas fiscales mucho más responsables y han conseguido reducir su deuda con el paso de los años. Vemos que en el caso de España, desde el 2015, que es cuando ha alcanzado uno de sus picos, 2014-2015, vemos que en el caso de España, desde el 2014, que es cuando se ha alcanzado el pico de deuda, se ha ido reduciendo la deuda muy despacio. De hecho, actualmente está en un 95% del PIB y en el 2014 estaba en un 100,7% sobre el PIB. Si vemos el caso de Dinamarca, que tiene una presión fiscal similar a España, vemos que en el 2014 tenía un 44,3% sobre PIB de deuda y actualmente está en un 33,2% sobre PIB. Es una diferencia considerable, no solo en términos de deuda, sino en términos de reducción de la deuda como tal. Ahora bien, dicho esto, ¿qué es mutualizar la deuda? Pues bien, mutualizar la deuda es emitir deuda de forma conjunta. Es decir, cada país para financiar su gasto corriente, su gasto público, pues puede emitir deuda de forma particular mediante bonos de renta fija. Bonos a 2 años, 5 años, 10 años, 30 años. Esos bonos emiten un tipo de interés y van en función de la coyuntura económica y la confianza que tienen los inversores. Como sabéis, cada economía es un mundo, cada economía representa un riesgo y cada economía, por lo tanto, se financia en unos tipos diferentes. Por lo tanto, como España, que es una economía más riesgosa respecto a Alemania, Dinamarca, Suiza u otras economías, pues se va a financiar unos tipos de interés más elevados respecto a estas economías. Por lo tanto, ¿qué plantean ciertas economías que representan más riesgo como España, Italia, Grecia o Portugal respecto a otras economías que representan un menos riesgo? Mutualizar la deuda, es decir, emitir deuda de forma conjunta, porque así el riesgo se minimiza para las economías pues menos solventes. Ahora bien, ¿esto a quién perjudica? Pues perjudica principalmente a las economías que tienen menos riesgo, que en estos últimos años han tenido políticas fiscales más responsables. Póngase el caso de Alemania, que como habéis visto tiene una deuda en términos de PIB muy inferior respecto a España, Italia o Portugal, o Grecia incluso, que Grecia ya roza el 200% del PIB. Lo de Grecia es un caso aparte, es muy elevado la deuda que tiene. Entonces, con esto que os quiero decir es que si emitimos deuda de forma conjunta, es decir, mutualizamos la deuda y emitimos bonos de renta fija a nivel de la Unión Europea, las economías menos solventes, como España, pues van a ver minimizado su riesgo, porque van a tener el respaldo, en términos de deuda, en términos de emisión, de economías como Alemania, Francia, Dinamarca, Austria, que son economías mucho más solventes. Es decir, los tipos de interés o el sobrecoste que va a pagar España se van a empujar hacia la baja porque tienen el respaldo de estas economías. Ahora bien, si hablamos en el caso de Alemania, que es una economía menos riesgosa respecto a España, va a incurrir en un mayor riesgo porque va a tener que pagar el sobrecoste del riesgo que representa España a la hora de emitir esa deuda. Todos los países tienen que emitir deuda para financiarse, y más con la coyuntura económica actual tras la crisis del COVID-19. La crisis del COVID-19 ha dejado muchos negocios a intemperie, muchas empresas van a tener que cerrar, muchos autónomos, empresarios necesitan liquidez para sufragar sus deudas a corto plazo y atender sus obligaciones y por lo tanto se necesita liquidez. Y esa liquidez se consigue o vía aumento de impuestos o vía emisión de deuda. Y para emitir la deuda se emiten bonos de renta fija que luego pueden comprar inversores como tú o como yo para poder financiar esos países. Pero como os digo, esos países son un mundo. Cada país tiene un riesgo y cada país se financia unos tipos diferentes. El riesgo que os estoy comentando se pueden ver en los bonos
cómo cotizan en los mercados. Si vemos el rendimiento del bono alemán, como veis en esta imagen, está en rendimientos negativos. Sin embargo, si vamos al rendimiento del bono español a 30 años, vemos que se está financiando a tipos de interés del 1%. Es muchísimo dinero, muchísimo sobrecoste que hay que pagar para recibir esa financiación externa. Ahora bien, ¿qué condiciones o ajustes fiscales exigen estas economías más solventes a las economías menos solventes como España o Italia? Pues ajustes fiscales, son las condiciones que exigen. Básicamente, el déficit de este último año en España ha sido del 2,8%. Y tras la crisis del COVID-19 se estima que va a ser un 10%. Esto quiere decir que la relación entre ingresos y gastos tiene una diferencia en términos porcentuales del 10%. Bien, es cierto que esta cantidad no es muy realista, porque venimos de una crisis completa de parálisis de la economía y está un poco exagerado por esa parálisis y esa caída tremenda en el PIB español. Por lo tanto, no es muy realista, pero sí que es cierto que el dato del 2019 de un 2,8% es muy elevado y por lo tanto hay que reducirlo progresivamente para que estas economías, que actualmente no tienen mucha confianza en el devenir de la economía española, puedan tener más confianza y puedan, pues de alguna manera, en un futuro considerar la posibilidad de mutualizar esa deuda y que estos países se financien de forma conjunta y así minimizar el riesgo de las economías menos solventes. Como veis en la siguiente gráfica, Goldman Sachs estima que España alcanzará un déficit entre el 10 y el 13% al término de este año. Es muy difícil que un país se financie en los mercados de deuda a tipos razonables con un déficit del 10%. Es muy difícil, sin tener en cuenta que las estimaciones de deuda en España, en términos de PIB, pueden alcanzar el 115% o el 120%. Esto todo depende de las políticas que se lleven a cabo. Si llevamos políticas muy agresivas de subidas impositivas, espantamos la inversión extranjera, es muy difícil no alcanzar una deuda superior. Probablemente alcancemos una deuda superior, teniendo en cuenta que nos estamos financiando unos tipos muy elevados y que por lo tanto estamos pagando un sobrecoste muy elevado por esa deuda. Así que nada, chicos, en conclusión lo que os quiero decir es que hay países que quieren mutualizar la deuda porque consideran que representan más riesgo, tienen más riesgo de quiebra y por lo tanto pues quieren emitir esa deuda de forma conjunta. En contraposición están otras economías que, debido a que estos últimos años se han realizado políticas fiscales mucho más responsables, pues no quieren hacerlo. Entonces surge la dicotomía de si hay que ser solidarios, si no. Eso ya os lo dejo a vuestro juicio para que lo evaluéis y nada. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dejadme vuestra opinión en la caja de comentarios. Os dejaré en la descripción de este vídeo las referencias que he utilizado para sacar la información y nada, nos vemos en el próximo.